Bueno, primero agradecer al Hogar de Cristo por esta invitación, que en realidad me honra. Eh, y lo siento así después de haber leído y haber conocido todo el trabajo más de cerca, ¿no? Con sus publicaciones, sobre todo la del 2017, que yo creo que marcó un hito en el modelo residencial, ¿no? Y yo creo que hizo una influencia importante al sistema de protección. Y ahora, con esta publicación de ser niña o cómo ser niña en residencia, en protección en Chile, me parece que ha tocado un punto crucial, importante, para lo que es la protección de las niñas que han vivido, digamos, lo indecible, ¿no? Me parece que es también este texto, este libro, un gesto de coherencia, de valentía, ¿no? Y porque pone sobre la mesa estos temas. El tema de la infancia, sobre todo el tema de la infancia vulnerada, y también el sistema de protección, ¿no? El tema de la residencia y cómo las niñas, sobre todo, ¿cierto?, viven en esta realidad. Yo creo que se ha hecho un trabajo con como decía Jimena, han tomado muchos años para hacer esta investigación y yo creo que se ha hecho de una manera muy rigurosa, muy sistematizada, muy seria, con mucha información, ¿ah? Y, y también desde la crítica, lo cual me parece que debe ser así, ¿no? Y sobre todo de la crítica constructiva, porque yo creo que la propuesta es una propuesta rompedora, ¿cierto? Que pone a las niñas en el centro de la intervención. Y aquí, pues, como decía Claudine, la perspectiva de género en el sistema de protección es que es algo necesario y no solamente necesario, sino imprescindible, ¿no? Y esto es imprescindible para poder hacer cambios profundos en el sistema de protección. Yo creo que no hacerlo sería realmente aceptar o avalar esta desigualdad de género. Y yo también creo que sería avalar o aceptar o no cuestionar esta desigualdad social que de alguna manera la provoca, ¿no? El no cuestionamiento de la cultura patriarcal, ¿cierto? Y también porque seríamos terceros dentro de esta situación en la cual obviamente hay víctimas y hay victimarios, ¿no? Eh, Todos sabemos que Hogar de Cristo recibe los chicos, las chicas, la población, digamos, más vulnerable y vulnerada de nuestra sociedad chilena, ¿no? Eh, y revisando todo el material que he tenido la oportunidad de leer y de investigar, claro, hay un 75%, si es que no me equivoco, de niñas que entran a la residencia, ¿no? Y si tomamos la lupa, vamos a ver que estas niñas, en su gran mayoría, gran mayoría, por no decir 100%, han vivido situaciones de negligencia, ¿no? Contextos de violencia y de mucho maltrato. Y si seguimos poniendo la lupa y acercándonos a este contexto, ¿cierto? Vamos a encontrar un denominador común que es la pobreza, que es lo que Claudine recién comentaba. Yo creo que esto también hay que ser para ponerlo sobre la mesa, porque obviamente es uno de los factores y elementos que están presentes y que son parte causante de mucha pobreza en muchos sentidos en nuestro país. Y sobre todo de los recursos, ¿cierto?, que se dispone o que disponemos para ofrecer a los niños que han vivido estos maltratos. Esta enorme desigualdad social es
terrible, es vergonzosa, ¿no? Provoca mucho dolor cuando tú ves las cifras y en esto todos estamos conscientes, ¿no? Cada vez los ricos son más ricos y cada vez los pobres son más pobres. Y no le vamos a echar la culpa a la pandemia, ¿cierto? Porque antes de la pandemia esto ya estaba bastante feo. Entonces, yo pienso que este modelo, lamentablemente, el que está imperando ahora en el mundo, ¿no? Este modelo económico neoliberal del consumo, digamos, salvaje, nos ha hecho pensar que en realidad, pues, tener es más importante que ser. Y al final, pues, lo esencial queda relegado. Y mira qué interesante porque entre eso, pues, la mujer, ¿no? Pero vamos a centrarnos en lo que son las niñas, ¿no? Lo que hemos aprendido después de tantos años de trabajar con niñas víctimas de traumas complejos, ¿no? Y me alegro mucho que este concepto de traumas complejos esté presente en este trabajo, ¿no? De alguna manera también las investigaciones en neurociencia nos representan, nos enseñan, ¿cierto?, que el género femenino tiene recursos y bastante bien, ¿no? Recursos neurobiológicos muy bien preparados, mejor preparados para cuidarse como mujeres, para cuidar y para responder frente a la adversidad. Es decir, el sistema, ¿cierto?, de manejar situaciones difíciles, pues tenemos bastantes recursos. El problema es que en una cultura, ¿cierto?, como la nuestra, en una cultura patriarcal, esto al final se vuelve en una desventaja. ¿No? Entonces, una de las maneras, pienso, de cómo esto se manifiesta es a través de la victimización sexual, de la cual Claudine también hace referencia, y es porque en el texto esto está de una manera muy bien analizada y se destaca esta victimización sexual. Y esta victimización sexual deja en evidencia también de que, por supuesto, una de las consecuencias más nefastas que tiene es el tema de la exclusión escolar. Porque, obviamente, en el sistema escolar, estas niñas pues tienen que desertar, ¿no? O son excluidas del sistema. No se cancela la matriculación, ¿no?, de estas niñitas. La salud mental es otro elemento que también Claudine ha mencionado. Es, tenemos evidencia, ¿cierto?, que hay una sintomatología que es preocupante en las niñas que han vivido este tipo de victimización y revictimización sexual. Y como tercer elemento, y no menos importante, es que hay un espacio tremendo y una gran oportunidad para adelantar el proceso de maternidad. Entonces, aquí tenemos un embarazo adolescente en unas condiciones que, por supuesto, están teñidas, ¿cierto?, de un contexto de mucho estrés, entonces también de violencia y entonces también de negligencia. Y los hijos de estas niñas, cuando se quedan embarazadas, serán seguramente los primeros candidatos a ser inscritos o a entrar a esta residencia de protección. Por lo cual, pues hay un círculo vicioso y el maltrato y el trauma transgeneracional, pues se va repitiendo generación tras generación. Pero creo que aquí también hay que poner mucho cuidado para no cometer quizás algunos errores, como por ejemplo eh, concebir esta victimización sexual o revictimización sexual sin considerar, ¿cierto?, que lo que predispone a este tipo de victimización son los traumas tempranos. Y cuando hablamos de traumas tempranos, hablamos de lo que nos está enseñando Boris Cyrulnik, los primeros 1000 días. Los primeros 1000 días en la vida de un ser humano son para toda la vida, ¿no? Y es que es en ese periodo
donde la conformación de toda la organización cerebral se lleva a cabo. Entonces, es un periodo tremendamente sensible y crítico que lamentablemente todavía, ¿cierto?, en nuestro país está descuidado, aunque sabemos el esfuerzo que se está haciendo. Entonces, este periodo que es fundamental para el funcionamiento y desarrollo cerebral está, por supuesto, enmarcado en este contexto de violencia machista, de mucha precariedad social y de mucho estrés. Y cuando esto ocurre, cuando todo este mejunje de maltrato ocurre, muchas veces lo que les toca a las mujeres hacer y a las madres hacer es renunciar o abdicar en su rol de mamá. ¿No? Y acá tenemos que tener mucho cuidado porque podemos cometer entonces un segundo error de, de, de tachar a estas mamás, ¿cierto?, de malas mamás o de malas madres. Y aquí tenemos que tener sin perspectiva de género, esto sería una burrada, ¿no? Sería una injusticia, una revictimización del sistema, tanto para las mamás como para las hijas. Por eso, creo que en este sentido es tan importante entonces introducir una buena evaluación, exploración de lo que son las competencias parentales, en este caso, competencias parentales. ¿Ah? Y sabemos y reconocemos, después de tantos años de trabajar en esto, es que estas competencias en un contexto de desigualdad social están eh, fragilizadas. Los contextos de desigualdad no hacen más que romper y fragilizar estas competencias, estas capacidades, sobre todo las capacidades. ¿No? Así que es importante tener presente todo lo que tiene que ver con el contexto neuroprotector durante la infancia, pero sobre todo en la primera infancia, crucial. ¿No? Con esto tenemos dos desafíos o dos tareas. Y la primera es tener una mirada, yo diría, comprensiva, una valoración comprensiva del sufrimiento infantil, del sufrimiento eh, de estas niñas, donde se ponga el foco de atención en una evaluación centrada en el presente, en lo que le ocurre a esa niña en el aquí y en el ahora, con todos, ¿cierto? Con todos los elementos que tocan su vida, la educación, la salud, el cómo está, el si duerme, qué come, qué tiene con la familia, qué manera y cómo lo hace para vincularse con los adultos referentes, etcétera. Una visión en el aquí también, visión en el pasado, en la historia, ¿no? Porque esta historia es lo que nos va a dar esta perspectiva ecobiográfica y nos va a quitar, ¿cierto?, de tener una mirada más patográfica como puede resultar y que a menudo lamentablemente resulta, ¿no? Y una segunda tarea, un segundo desafío sería exactamente este, el de valorar, por supuesto, las competencias parentales. Y dentro de las competencias parentales es tan importante, ¿cierto?, valorar la calidad del vínculo en que ese cuidador, sobre todo cuidadora, la madre, ¿cierto?, ofrece a esa niña que ha entrado en residencia. Es fundamental la, la calidad, ¿cierto?, y el apego, la capacidad empática y la función reflexiva. Esta capacidad, ¿cierto?, que ver como seres dependientes de la mente del cuidador, que los pueden ver más allá que su conducta, ¿no? En términos de deseo y necesidades. Porque eso es, como decimos a menudo, y esto es crucial para poder, ¿cierto? Una buena propuesta
de revinculación o de reunificación o de separación terapéutica en algunos casos. Ofrecer esto en un, ¿cierto? Estos traumas transgeneracionales, este maltrato transgeneracional que se va repitiendo, ¿cierto? De una generación a otra, de la mamá a la hija y de la hija a la siguiente. Es cierto, en el caso de las niñas, por supuesto, lo que queremos es reforzar esta capacidad de empoderamiento, ¿ah? Y trabajar en la autoestima y trabajar para que estas niñas puedan, ¿cierto? Eh, reconocerse como personas valiosas, ¿ah? Únicas. Eh, el tema del autocuidado, ofrecer, ¿cierto? Posibilidades para que estas chicas puedan desarrollar estas habilidades para la vida y entonces evitar esta revictimización. Pero después de haber trabajado 25, 30 años con niñas y niños que han vivido, como digo, traumas complejos y acumulativos de nuestro modelo que hemos nominado la traumaterapia sistémica, estamos convencidos que para llegar a este punto del empoderamiento, primero debemos hacer pequeños pero grandes trabajos en tres áreas, ¿no? La primera es las necesidades prácticas. ¿Cómo satisfacer las necesidades prácticas? Así hace referencia este libro, necesidades prácticas. Las necesidades básicas, la alimentación, el sueño, el juego, las actividades, la educación, etcétera. Pero también no hay que olvidar que estos niños, estas niñas tienen necesidades especiales y estas necesidades especiales han sido derivadas de situaciones pues provocadas por traumas complejos y acumulativos, por las historias, ¿no? Y esto aquí pues entramos porque vamos a tener que depender, ¿cierto?, de diferentes sectores de este sistema, como es, por ejemplo, la salud y la educación, ¿no? Donde también tenemos falencias tremendas, ¿no? El segundo punto es ofrecer un contexto bien tratante, segurizante, protector, ¿cierto? Que no revictimice. Creo que es una excelente propuesta la que se está haciendo a nivel de residencia, ¿ah? Como hace Hogar de Cristo, y aquí está más claro, hay una, una buena propuesta. Y dentro de esta buena propuesta que se hace, yo quiero resaltar la figura del tutor, ¿ah? El tutor de resiliencia. El tutor, ¿cierto?, nos lleva al tercer elemento que no puede faltar antes de empoderar a estas criaturas, que es tener derecho, como dice mi querido amigo abogado Hernán Fernández, el derecho a los buenos vínculos. No dejamos un poquito de lado el objetivo de la reunificación, dejamos un poquito de lado el derecho del niño a tener una familia y una familia permanente. Ponemos antes que esto el derecho a los vínculos. Eso es lo crucial y lo importante y relevante. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer, muchísimo. Yo creo que el Servicio Nacional de Protección Especializada en la Niñez es una luz de esperanza para esto. Ojalá vamos a ir del dicho al derecho, del dicho al hecho. Y, y creo que es muy importante reconocer, ¿cierto?, que esto es una responsabilidad del Estado, ofrecer todas las condiciones para reparar todo lo que no se pudo hacer cuando se debía haber hecho, ¿no? Por lo tanto, el desafío es doble, reparar, pero también prevenir, ¿no? Así que, pues con esto quisiera terminar de agradecer al Hogar de Cristo por esta publicación e invitar a todos los que están escuchando, a todas las que están escuchando y a todos los profesionales, las profesionales que estamos en torno a la infancia, que lo que hacemos tiene mucho sentido, ¿no? Y que en realidad tenemos que seguir trabajando con estos criterios de coherencia
y no de éxito, aunque a veces el éxito nos gusta.